Hola, bienvenidas y bienvenidos al podcast Ruta Innovar, el sonido de la innovación pública. En este podcast hablaremos cada semana con expertos sobre todo lo que está pasando en innovación pública en el mundo, con un foco especial en América Latina. Soy María Paz Hermosilla, directora del GovLab UAI, Laboratorio de Innovación Pública de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez en Chile. También soy directora académica del Diplomado en Ciencia de Datos para la Dirección Pública que dictamos en conjunto con el TEC de Monterrey. Este es el cuarto capítulo de una serie de 8 episodios, donde hablaremos de cómo el uso de la ciencia de datos y la inteligencia artificial están cambiando la forma de gobernar y los desafíos que enfrentan los organismos públicos en los procesos de transformación digital. Si tienen preguntas o sugerencias, pueden escribirnos al correo electrónico govlab@uai.cl. Este episodio estará centrado en la importancia de la transparencia de los algoritmos públicos. ¿Y qué son los algoritmos públicos? Lo hablaremos con profundidad en el capítulo, pero muy resumidamente son sistemas de decisiones automatizadas o semi-automatizadas, implementados por organismos del Estado. Esto incluye los sistemas de inteligencia artificial que se usan para tomar decisiones en los organismos públicos. Para conversar sobre este tema nos acompaña Juan David Gutiérrez, profesor asociado de la Facultad de Estudios Internacionales, Políticos y Urbanos de la Universidad del Rosario en Colombia. Juan David es abogado, tiene un doctorado y una maestría en política pública de la Universidad de Oxford y una maestría en Derecho y Economía conjuntamente otorgada por la Universidad de Bolonia y la Universidad Erasmus de Rotterdam. Juan David investiga y enseña sobre política pública, inteligencia artificial, competencia y regulación, entre otras temáticas. Con Juan David estamos colaborando en temas de uso de algoritmos en el Estado desde inicios de 2022. Él es integrante del comité editorial del repositorio Algoritmos Públicos que tiene el GovLab, que es una plataforma dedicada a difundir los sistemas de decisiones automatizadas que usa el Estado de Chile. Bienvenido, ¿cómo estás, Juan David? Hola, María Paz, todo muy bien. Muchas gracias por invitarme. Qué gusto estar en Ruta Innovar con ustedes. Excelente, como les comentaba a nuestros auditores, hoy vamos a dedicar el capítulo a la importancia de la transparencia de los algoritmos públicos. Juan David, para comenzar, ¿te parece bien la definición de algoritmos públicos que di o te gustaría precisar algo al respecto para que todos sepamos de qué estamos hablando cuando hablamos de algoritmos públicos? La decisión es muy precisa, la definición que ofreciste. Yo simplemente agregaría que esos sistemas computacionales operan a partir de datos para hacer los análisis de los cálculos, y eso es muy importante frente a la infraestructura que puede necesitar el Estado para aprovechar precisamente los datos que produce y poder usar mejor a sus sistemas computacionales. Y en ese sentido creo que la definición está muy bien. Quizás sería muy bueno dar un ejemplo. En Colombia, el Departamento Nacional de Planeación desarrolló un proyecto de sistema computacional para mapear las vías terciarias del país. Y para hacerlo, el sistema utiliza imágenes satelitales y a partir de las imágenes satelitales, de manera automatizada, va generando la cartografía de las vías terciarias del país. O sea, los datos en este caso son imágenes satelitales y el resultado es este mapa de las vías terciarias. ¿Qué es una vía terciaria? ¿Es como un camino? Sí, son caminos, digamos, al interior de los municipios, que es la unidad, de gobierno y territorial más pequeña que tiene Colombia, y respecto a los cuales, digamos, la cartografía previa realmente era insuficiente y era muy costosa de levantar. Perfecto. O sea, muy interesante cómo se puede usar datos a los cuales se construyen algoritmos, que en este caso el algoritmo permite generar de manera automatizada estos mapas que por supuesto que son lo básico, ¿no es cierto?, para poder hacer muchas políticas públicas. Por ejemplo, diseñar un plan de mantención de los caminos. Oye, partamos por situar la relevancia de este tema, de la transparencia de los algoritmos públicos. ¿Por qué es importante que los algoritmos públicos sean transparentes? Los algoritmos públicos, su desarrollo, adquisición y uso pueden cambiar la manera como el Estado toma decisiones e incluso puede cambiar la manera, digamos, o el sentido de dichas decisiones. Por ejemplo, en Colombia, desde hace unos años, nuevamente, la misma unidad que mencioné antes, el Departamento Nacional de Planeación, utiliza un algoritmo para decidir qué personas o qué familias pueden acceder a determinadas transferencias de parte del Estado. Es un algoritmo que sistematiza una decisión, en este caso, quién accede o no accede
a un beneficio estatal. Por supuesto que previamente hay una definición normativa, digamos, básica sobre quién puede o no puede acceder a estos servicios, pero cómo hacerlo operativo y a partir de qué variables y qué inferencias se hacen, bueno, eso se hace a través de un algoritmo. Entonces, eso cambia, digamos, nuevamente, tanto la manera como se toma la decisión como quizás el resultado definitivo. Y claro, y los beneficios sociales son un ámbito de alta importancia para la vida de las personas. Recibir o no recibir un beneficio puede significar para una familia calidad de vida, ¿no es cierto? Salir de la pobreza extrema, etcétera. Entonces, claramente el que podamos entender cómo se toma esa decisión es muy importante. Exactamente. Entonces, acá, con el uso de estos sistemas hay una promesa de agilidad, de un Estado que es capaz de responder más rápidamente y procesar información para tomar decisiones más rápidamente. Ese es un lado de la moneda. Y el otro lado de la moneda es, ok, pero si yo soy un ciudadano, ¿cómo sé por qué tomaron determinada decisión? Yo sé en este tipo de algoritmo, este algoritmo que les mencionaba en particular además es secreto, no conocemos, digamos, el algoritmo, la unidad gubernamental no lo ha revelado. Entonces, Wow. ¿cómo sé yo por qué se tomó determinada decisión? Lo único que sé es que entraron unos datos y que salió un resultado. Pero el algoritmo en sí mismo no conocemos cómo funciona. Y cuando se le ha preguntado a esa unidad de gobierno por qué es así, por qué no revela, digamos, el código, ha respondido que no quisiera que personas traten de manipular el tipo de datos que existe sobre ellos o que se usarían para determinar si ellos son o no elegibles para una transferencia. Obviamente esto tiene discusiones sobre si está bien, si está mal, y ha habido publicaciones al respecto de colegas. Claro, porque ¿cómo sabe uno que esa asignación que te están dando aplicó, por decirlo así, la normativa? O sea, si el legislador dijo el 60% más pobre que cumpla con esto y estos requisitos recibirá el beneficio, si tú no sabes cómo ocurre el algoritmo, ¿cómo sabes que se está cumpliendo esa política pública? Correcto. Está muy Complicado. cosa que ya hemos visto en otros países, ¿verdad? Hemos visto en otros países que sistemas automatizados recomiendan a los funcionarios tomar determinada decisión. Los funcionarios generalmente, digamos, se sostienen en esa recomendación y luego muchos años después nos enteramos que los estaban usando y ni sabíamos. Y luego cuando nos enteramos cómo lo estaban usando, luego incluso a veces llega a litigio para poder revelar cómo funciona el código. Entonces, por supuesto que esto ya la transparencia se vuelve esencial para poder garantizar que, por una parte, la política pública se cumpla, sea efectiva el objetivo, pero por otra parte, para garantizar derechos fundamentales. Es como una especie de principio habilitador, ¿no es cierto?, de otros principios, por ejemplo, saber que no me estás discriminando, saber que protege mis datos, etcétera. Esa dimensión de la eficacia de la política pública y pensando en todos los innovadores, los funcionarios que nos escuchan en este podcast, creo que es importante hablar de que la transparencia algorítmica no solo es importante para el control, por decirlo así, de la ciudadanía al Estado, de la sociedad civil al Estado, sino también es importante desde el punto de vista de la misma eficacia, de cómo yo implemento una política pública. Les voy a contar un ejemplo que viene de nuestro diplomado de Ciencia de Datos para Políticas Públicas, donde yo estaba enseñando sobre transparencia y otros principios de la ética de datos desde el 2017. Puedo decir que ha cambiado mucho porque el campo avanza muy rápido, así que las herramientas y todo se ha ido mejorando muchísimo entre esa fecha y hoy. Pero una vez nosotros tuvimos un grupo de estudiantes que trabajó para la Subsecretaría de Prevención del Delito. Ya, en ese caso, la subsecretaría estaba buscando incorporar una perspectiva de género en el diseño de los planes de seguridad ciudadana a nivel local, que en Chile, igual que Colombia, son los municipios. Entonces, los estudiantes analizaron los diferentes tipos de delitos relacionados con violencia contra la mujer y finalmente crearon un indicador sobre la temática para uso en los municipios del país. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la transparencia algorítmica? Bueno, si yo quiero que los municipios utilicen un indicador para en el fondo, desarrollar sus planes de seguridad ciudadana que van a tener, por ejemplo, medidas especiales para prevenir delitos contra las mujeres, es necesario que esos equipos de cada municipio entiendan cómo se calcula el indicador. Para eso tienen que conocer esa fórmula del algoritmo, tienen que aceptar también la lógica, ¿no es cierto?, que les parezca como válida cómo se construyó ese indicador, porque si no, no lo van a usar. Entonces también hay una dimensión de la transparencia que tiene que ver como con la eficacia de la política pública y con que cuando uno quiere usar datos para la toma de decisiones, que se entienda por qué y se
valide que esos datos sirven para esa toma de decisión. Entonces, también hay una dimensión de ese lado de la transparencia algorítmica y no solamente la dimensión de protección de derechos, que por supuesto que es muy, muy importante. De acuerdo, completamente de acuerdo. Oye, pasemos de la docencia a la investigación, Juan David, porque me interesa mucho conocer más de un estudio y les voy a contar a los auditores. Nosotros en Chile estamos investigando en transparencia algorítmica desde el 2019 y el 2021 hicimos un estudio que fue el más importante que publicamos con el Consejo para la Transparencia de Chile, en donde hicimos un catastro de uso de algoritmos en la administración pública de Chile. Encontramos más de 70 sistemas en todas las áreas de la política pública que, por supuesto, afectan los derechos de las personas, desde vivienda, educación, salud, justicia penal, etc. 80% de los sistemas no tenía información en las páginas de los organismos públicos, en las páginas web, y un 78% de esos sistemas hacía uso de datos personales. Bueno, después de publicar este estudio, nos contactó Juan David, que luego lideró su propio estudio en Colombia, y me encantaría, Juan David, que nos cuentes un poquito de ese estudio, cuáles han sido los resultados, cuál era el objetivo de este catastro que tú pudiste hacer del uso de algoritmos en el sector público colombiano. Sí, así es, María Paz. Comienzo por destacar que la Universidad Adolfo Ibáñez inspiró nuestro proyecto, particularmente a través del catastro que preparó el GovLab y el repositorio de algoritmos públicos. Pues para nosotros es realmente un ejemplo a seguir, y pues en Colombia encontramos más de 90 sistemas automatizados usados por gobierno nacional y también por algunos gobiernos subnacionales. Pudimos encontrar algunos aspectos que creo que son interesantes compartir, como por ejemplo los tipos de usos. Entonces, el uso más frecuente que encontramos por parte de estas entidades son usos asociados a funciones de justicia. Cuando digo justicia no me refiero solo a la rama judicial, sino a otras actividades, digamos, de toma de decisión en los que pueden ser involucrados a entidades de control o entidades del orden gubernamental, pero que tienen que decidir. Por ejemplo, en Chile la Fiscalía Nacional Económica toma decisiones sin ser, digamos, parte necesariamente de la rama judicial, entiendo yo. Ese es un ejemplo, digamos, de un uso en la justicia. Pero en este caso en Colombia, que el par de la Fiscalía Nacional Económica de Colombia, la Superintendencia de Industria y Comercio. También encontramos cosas como que la mayoría de sus sistemas usan datos personales, y eso es un dato importante para precisamente revisar cuáles son los riesgos asociados a la privacidad y la protección de datos personales. También, igual que hicieron ustedes, también nos interesó mucho el nivel de transparencia asociado, digamos, a estos sistemas, qué tipo de información ofrecen el Estado colombiano. Nosotros, al igual que en el estudio de GovLab, nos basamos exclusivamente en sistemas respecto a los cuales existe información pública, pero esa información pública no necesariamente está centralizada, sino que está atomizada en diferentes lugares de Internet, y eso pues creo que es un valor agregado también del repositorio que próximamente pondremos a disposición del público para que lo accedan a través de Internet. Excelente que estén, estamos apoyando, ¿no es cierto?, desde la academia, mayor transparencia de los algoritmos, y claramente ese hallazgo de que también la mayoría de los sistemas detectados por ustedes, igual que nosotros, tienen datos personales, usan datos personales, significa que están afectando, o que pueden, mejor dicho, afectar nuestros derechos, y es tan importante que sea transparente. Oye, además de Colombia y Chile, yo sé que tú estás mirando a América Latina. ¿Hay esfuerzos en otros países por transparentar algoritmos públicos? Bueno, yo creo que este tipo de iniciativas hay que enmarcarlas en esfuerzos de gobierno abierto, y en gobierno abierto precisamente hay un principio de transparencia que es, digamos, análogo al de transparencia algorítmica y por supuesto que la cubre. Y por otra parte, pues en los últimos años, quizás incluso última década, ha habido un esfuerzo muy grande por no solo expedir leyes de acceso a información pública, sino por hacerlas efectivas. Y yo creo que más que países que como Chile estén pensando en normativa explícita sobre transferencia algorítmica, yo diría que los esfuerzos en otros países se enfocan en la función general, digamos, de tanto de tener gobiernos abiertos como de hacer efectivas las leyes de acceso a información pública. Pero realmente, digamos, lo digo pensando en que Chile es pionero y que realmente deberíamos seguir ese ejemplo en el resto de la región. Bueno, esperamos poder desde el GovLab y poder aportar a eso y ya tener más noticias de cómo podemos avanzar en otros países de América Latina. Pero lo interesante es que estamos viendo interés
en esto por parte de otras organizaciones, así que esperamos tener noticias para contar. Oye, ¿y qué rol tiene que jugar la sociedad civil para impulsar esta transparencia de los algoritmos públicos? ¿Tú tienes alguna experiencia que te gustaría destacar en América Latina o en el mundo de cómo la sociedad civil está aportando a avanzar en esto? Bueno, yo creo que hay muchos ejemplos. Yo diría como en 3 tipos de ejemplos. Uno, la participación en procesos de política pública o en procesos regulatorios. Entonces, la participación de organizaciones de la sociedad civil en la Unión Europea en relación con el proyecto de ley de inteligencia artificial ha sido fundamental, digamos, para darle contenido a ese proyecto de ley. Y lo seguirá haciendo hasta el final. La cantidad de reportes y comentarios que han entregado a organizaciones de la sociedad civil, universidades, ha sido muy importante, y creo que en América Latina ocurre algo similar. Por ejemplo, en Colombia, el Congreso de la República está organizando desde el año pasado, desde diciembre, audiencias públicas sobre inteligencia artificial y derechos humanos, y ha convocado a la academia y a la sociedad civil para que pues presenten sus puntos de vista. Entonces creo que una participación efectiva en esos procesos de política pública y procesos regulatorios es muy importante. En segundo lugar, creo que hay un deber también de control social a las organizaciones de la sociedad civil que están pendientes de hacer control social respecto de las actividades del Estado, porque finalmente hay muchos algoritmos que están operando y que, como decíamos, de pronto no son suficientemente transparentes, y donde las organizaciones de la sociedad civil pueden contribuir a llamar la atención sobre la necesidad de elevar el nivel de la transparencia. Y finalmente, creo que también hay una oportunidad un poquito más compleja, pero también muy interesante, de co-creación, que haya espacios de co-creación, Estado, empresa, sociedad civil, para que no sea simplemente participar en proyectos que ya estén listos y elaborados y cocinados, por así decirlo, sino que más bien por diseño se incluya a la sociedad civil, al empresariado y a diferentes funcionarios públicos en el diseño de algoritmos públicos que ya incorporen la transparencia y otros principios que puedan ser interesantes para que estos sistemas sean responsables y éticos. Estoy de acuerdo contigo que esto de la co-creación es lo menos que está pasando, al menos a nivel de la sociedad civil. Nosotros sí tenemos iniciativas de co-creación de algoritmos con organismos públicos, pero yo diría que donde la sociedad civil participe, eso es extraño. Pero sí, por ejemplo, tenemos en el segundo ejemplo que tú diste, tenemos un ejemplo robusto desde la Fundación de Derechos Digitales, ¿no es cierto?, que hizo unos casos de estudio de algoritmos en este proyecto que hicieron de inteligencia artificial e inclusión, y se sumergieron investigando 5 casos y publicaron unos casos de estudio bastante completos sobre estos 5 sistemas o 6 sistemas, yo no me acuerdo, en distintos países. Entonces ahí estamos viendo cómo, por ejemplo, desde la Fundación de Derechos Digitales pueden aportar. También en Brasil hubo una ONG que publicó información sobre más de 40 usos de algoritmos en la administración pública. Entonces, yo creo que efectivamente lo que sí nos falta, creo yo, es desde la sociedad civil, es desde la academia y la sociedad civil poder visibilizar casos de discriminación algorítmica. Eso es algo que la gran mayoría de los casos de discriminación como documentados son de Estados Unidos o de Europa, porque no hemos hecho las investigaciones ni las auditorías algorítmicas necesarias como para tener casos robustos documentados de discriminación. Y yo creo que ahí hay algo que ayudaría a remarcar la importancia de la transparencia si tuviéramos estos ejemplos de discriminación. Sí, yo ahí simplemente agregaría, y estoy completamente de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, agregaría en el tema de las auditorías, es que es imposible hacer la auditoría sin tener acceso al sistema. Y el Estado, en algunas ocasiones, pues, digamos, se opone a ese acceso por diferentes razones, por choques que pueda haber con otras legislaciones, como la de propiedad intelectual. Pero pues hay que discutirlo, porque por ejemplo en Canadá tiene una directiva sobre sistemas de decisión automatizada, y lo que dice la directiva es, mire, privilegie sistemas que estén desarrollados a partir de software que no esté protegido por derechos de propiedad intelectual, pero si usted se ve obligado, si va en otro camino y tiene que comprar software de esta naturaleza, entonces asegúrese de tener unos acuerdos con el desarrollador para que, por ejemplo, se puedan realizar auditorías por parte de terceros. Uno dice, bueno, claro, por diseño hay entonces auditoría. Transparencia por diseño, sí, me parece muy, muy bien. Bueno, y eso nos lleva a este tema también de
de cómo podemos avanzar en normativas. Nosotros en Chile hemos estado impulsando una normativa de transparencia de decisiones automatizadas a través de un proyecto que se llama Algoritmos Éticos. Esta es una alianza público-privada que lideramos desde la Universidad Adolfo Ibáñez, que tenemos el apoyo del BitLab, que es el Laboratorio de Innovación Pública del Banco Interamericano, y el Consejo para la Transparencia de Chile, que es un organismo público autónomo que fiscaliza el acceso a la información, es parte de la alianza. Y lo hemos estado asesorando en la creación participativa de una norma que se llama Instrucción General, que va a obligar a más de 1.100 organismos regulados a transparentar qué algoritmos usan para brindar productos y servicios a las personas. Ahora, importante mencionar que esta transparencia que va a ocurrir en Chile cuando se implemente esta norma es narrativa, no es de datos, no es de código. O sea, por ejemplo, se dice el nombre del sistema, el propósito del sistema, la política pública de la cual es parte este algoritmo, la lógica, qué tipo de datos utiliza, pero no es que se publique el código de los algoritmos. Entonces, en Chile vamos a tener una normativa que va a ayudar a que haya más información. ¿Tú ves que hayan otros países donde se pueda avanzar regulatoriamente, sea a través de normativas vinculantes o leyes, para que tengamos más transparencia en los algoritmos? Yo creo que en el futuro próximo así va a ser. Bueno, por una parte hay un proyecto de ley de inteligencia artificial en el Senado de Brasil, que no solo versa sobre temas de transparencia, pero incluye temas de transparencia. El proyecto de ley de la Unión Europea, por supuesto, también. Pero en América Latina, digamos que el debate no ha comenzado, digamos, no se ha agendado el tema institucionalmente o en la esfera del gobierno. Pero creo que el ruido, digamos, de la conversación pública, ya no digamos a nivel de gobierno, pero pública, está aumentando. Está aumentando tanto porque se están generando unas expectativas muy grandes sobre tecnologías emergentes como la inteligencia artificial. Entonces hay una expectativa muy grande. Pero en segundo lugar, también es cierto que empieza a haber como nuevas preocupaciones. Y hoy no alcanzamos a hablar del tema, pero ChatGPT ha generado preocupaciones sobre sus usos y sobre bondades, pero al mismo tiempo los problemas que pueda acarrear. Entonces, yo creo que estamos muy próximos a que pasemos de una discusión de la agenda pública a la agenda institucional de gobierno sobre la necesidad de ponernos de acuerdo sobre unos estándares mínimos. Y yo creo que la transparencia algorítmica es de las pocas cosas en las que todos nos podemos poner de acuerdo que se necesita, que es una regulación que no es intrusiva, es una carga que pues, puede ser muy razonable, como la que están proponiendo precisamente ustedes en Chile. Gracias, David. Y efectivamente, además, como muchos países tienen leyes de acceso a la información, también probablemente se ve como algo un poco más cercano, ¿no es cierto? Esperamos poder avanzar en transparencia algorítmica. Muchas gracias, Juan David, por tu participación. Ha sido muy interesante conversar contigo. Igualmente. Muchas gracias. Espero volver. Gracias. El podcast Ruta Innovar es el sonido de la innovación pública. Es presentado por el GovLab de la Escuela de Gobierno de la Universidad Adolfo Ibáñez. No dejes de escuchar nuestros próximos capítulos para enterarte más sobre innovación pública. Si tienes dudas o comentarios, escríbenos a través de nuestras redes sociales o a nuestro correo govlab@uai.cl.